Bienvenido al último coloquio del Foro de Reflexión y Estudio sobre Ciudad, Arte y Cultura que llevamos ya a lo largo de este mes de octubre. Empezamos el día 7, si mal no recuerdo, el lunes 7 de octubre, y hoy terminamos este tercer coloquio. Están con nosotros grandes amigos, y algunos también amigos del país, como don Francisco, voy a pegar del don, como Francisco Ruiz Noguera, que aparte es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Amigos del País. Pero sin duda Pablo Aranda y también Cristina Consuegra son amigos de los amigos del país y de esta casa, y donde realizan muchas de su actividad y de su programación que están desarrollando en Málaga. Hoy es una tarde-noche donde, como es y ya viene siendo habitual en Málaga, parece una competición, y efectivamente tenemos hoy competencia en el María Cristina de la presentación del libro de poemas de Justo Navarro, que lo presenta Antonio Jiménez Millán, y tenemos también otro acto de Juan Bonilla, me parece que es La Térmica, si mal no recuerdo, y bueno, y están ustedes aquí, que magníficamente representados y compartiendo este tercer coloquio, donde pretendíamos hacer un repaso de cómo se encuentra Málaga como ciudad de la creación literaria y cómo se encuentran los creadores literarios en esta ciudad del paraíso, que de alguna forma es ya una referencia, forma parte de un imaginario imaginado y que hoy estamos aceptando, y lo que queremos es efectivamente repasar y ver qué aportan uno y otro a esa ciudad de la cultura, a esa ciudad culta que pretende ser la Málaga del siglo XXI. Y para eso es para lo que están aquí tanto Francisco Ruiz Noguera como Pablo Aranda como Cristina Consuegra. Francisco Ruiz Noguera es profesor de Lingüística Aplicada de la Universidad de Málaga, es también director de su fundación, de la Fundación María Zambrano de la Universidad de Málaga, y es también miembro de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Además, como ya he dicho antes, es también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Amigos del País. Como poeta, sus primeras creaciones, sus primeros 5 libros, se recogieron en un volumen que dentro de la colección de Ciudad del Paraíso del Ayuntamiento, como Campo de Plumas y Poesía Reunida. Tiene varios libros que ha ido publicando, como es El Año de los Ceros, El Oro de los Sueños, La Arquitectura Efímera, La Gruta de la Luz, otros exilios, etcétera. Es, de alguna forma, parte, como crítico literario, tiene otras publicaciones que ha ido reuniendo en varios libros, y también compagina esa labor de crítico literario con la edición y estudio de la obra de creadores malagueños, como Muñoz Rojas, antequerano malagueño como Muñoz Rojas, como Alfonso Canales, como Pablo García Baena, con nuestro paisano cordobés, como María Victoria Atencia o como Rafael Pérez Estrada, y por supuesto de Manuel Alcántara, cuyo último libro de poesía, también en Ciudad del Paraíso, se presentó hace apenas unos 10 días en el Ayuntamiento. Aparte, es el director de esa colección, esa espléndida colección municipal de Ciudad del Paraíso. Decir de Paco Ruiz Noguera también que ha recibido varios premios de poesía: el premio Ricardo Molina, el premio Antonio Machado, el premio Juan Ramón Jiménez y el de la Generación del 27. Y también citar que fue en el año 2003 finalista del Premio Nacional de Poesía. Pablo Aranda es licenciado en Filología Hispánica, ha sido profesor de español para extranjeros y ha sido también profesor en la Universidad de Orán, una ciudad para mí muy querida y que ya te comentaré luego. La universidad, porque me tienes que dar bibliografía. Y es también, habitualmente, es un columnista del diario Sur, también escribe, colabora con el diario El País en la sección del Viajero, y decirles que lleva una importante labor como director
del Aula de Cultura del Diario El Sur y como también director de las actividades de la programación de actividades dentro de la Fundación Manuel Alcántara. Pablo Aranda tiene varias novelas, Desprendimiento de rutina, La otra ciudad, que fue llevada al cine con guión de Ángeles González Sinde, El orden improbable, Los soldados, El protegido, bueno, el último creo que es La distancia, el último nunca se puede decir, porque siempre la musa está detrás de uno, que seguro que estará detrás de él. Y decir también que es autor de una abundante o de numerosos libros de literatura infantil, por los que ha recibido también algunos premios, como el Premio de Ciudad de Málaga de Literatura Infantil. Libros como Fede quiere ser pirata o el colegio más raro del mundo, o también Casa del Mundo. Bueno, yo decir de Cristina Consuegra, que es también otra asidua colaboradora y que participa desde hace ya 5 años con nosotros en el tema de Málaga de Festival, y decir de ella, yo diría 3 adjetivos: que es dinámica, que es laboriosa hasta infatigablemente laboriosa, casi calvinista, y desde luego sí es una verdadera feminista que lo ejerce en su ser y en su propia programación y trabajo. Málaga de Festival ha sido la programadora de todos los años que se lleva con el ciclo también Anverso y Reverso del Festival de Teatro de Málaga, es también programadora del ciclo de práctica literaria con perspectiva de género, tiene también los ciclos de encuentro con autores en las bibliotecas municipales de Málaga, una labor muy interesante de acercar al creador a los futuros lectores, esos jóvenes que se están formando, y por supuesto también tiene intervenciones con el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga en el tema de los talleres de capacitación literaria con perspectiva de género. Decir de ella que debutó como escritora en el año 2013, debutó con, creo que era Plagi Manfield, y después continuó, se publicó en Mono Sabio, y después ha llevado a escena su obra de teatro Memoria, que está pendiente de publicación y esperemos que sea pronto una realidad. Ha participado en numerosas publicaciones colectivas y ha participado también en distintas muestras poéticas. Su obra ha sido incluida en varias antologías, Antología del Beso, Poesía Última Española, en Cuaderno de Valverde y en la muestra poética Clave del Sol 16 sobre la música. Decir que tenemos 3 grandes conocedores, expertos profesionales y grandes, digamos, cultivadores de la cultura, promotores de la cultura en Málaga. Y con ellos, desde luego, vamos a hacer posiblemente un magnífico coloquio para que todos vayamos cumpliendo esos objetivos propuestos en el foro de reflexión. Quiero saludar aquí a los presentes y permítanme saludar particularmente al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, a la vicepresidenta de la Academia también de San Telmo, a don Alfredo Asensi, que es también amigo, secretario, no te voy a cambiar, secretario de la Sociedad Económica Amigo del País, vicepresidente del Instituto de Academia de Andalucía. Veo también muchos amigos y, por supuesto, agradeceros a todos que estéis aquí esta tarde en este último coloquio. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Voy a empezar yo como decano porque se me ha hecho saber según subía la escalera quién va antes, quién va después. En fin, como decano del asunto de la mesa, empiezo, diciéndose eso, que vamos a hablar de Málaga, una ciudad para la creación literaria, digamos en relación con la antiguo marbete de Málaga, ciudad del paraíso y todo esto, ¿verdad? Yo tuve ocasión, no pude asistir al coloquio anterior que iba sobre Málaga y los museos, Málaga ciudad de los museos, no pude asistir, tenía unas actividades en la facultad, pero sí al primer de los coloquios.
Entonces, que era un planteamiento general sobre la cultura en Málaga, a tenor de lo que se dijo en ese coloquio, que fue muy, muy interesante, pero a tenor de lo que se dijo en él, casi habría que justificar la presencia de una mesa sobre la literatura, porque en aquel coloquio primero se habló de Málaga, ciudad de la cultura, y se habló, yo creo, de todos los signos externos que la cultura, en que la cultura se manifiesta en Málaga, por ejemplo, en la arquitectura. Se habló de la arquitectura, se habló también de los museos, aunque había una mesa exclusiva para museos. Se habló también de música, del auditorium, etcétera. No hubo ninguna referencia a la literatura. Me llamó la atención. Entonces, la literatura un poco como pariente pobre del asunto, ¿verdad? Tal vez por la misma por la misma característica de la creación literaria, que tiene que ver mucho con la intimidad, con el apartamiento. De eso hablaremos ahora después. Pero en fin, aquí estamos, ¿verdad? Por decisión de la aprobación de la económica, a cuyo presidente damos la gracia, por darle ese estatuto de Málaga ciudad, una ciudad para la creación literaria, porque efectivamente yo creo que lo es, y que hay mucho que hablar en sentido positivo y en sentido no negativo, sino tal vez crítico en algunas cuestiones. Sin embargo, yo soy de los que piensa que sí hay en Málaga ahora mismo un tejido de creadores importantísimo y una actividad desbordante. La prueba está en esta misma tarde, que estamos aquí para hablar de literatura, para hablar de la cultura literaria como un motor, etcétera, y está habiendo dos, como digamos, estamos aquí en plan de la teoría, pero en la práctica está habiendo dos actividades literarias de altura. Una la conferencia o el coloquio de Juan Bonilla y otra la presentación del libro de Justo Navarro presentado por Jiménez Millán. O sea, es una realidad palpable de que efectivamente hay. Yo en broma muchas veces digo que habría que nombrar una especie de inquisidor general de actos en Málaga para que se fuera determinando quién ocupa qué cosas, porque hay actos que todos son interesantes. Pero bueno, como digo, tal vez si no olvido, esa ausencia en el planteamiento general de la cultura en Málaga que se hizo en la primera mesa, interesantísima, que yo digo que totalmente no se menciona nada, tal vez tenga que ver con lo poco epifánica que la cultura literaria es. Existen librerías como cosas, digamos, de creación, tal, digamos, de venta, de marketing, pero lo que es la creación literaria yo creo que es una cosa bastante oculta, bastante que tiene que ver con el yo, con un diálogo probablemente más o menos expreso entre el creador y la sociedad, etcétera. Yo no sé cómo mis colegas de mesa ven ese asunto, Pablo y Cristina. ¿Cómo ven ese asunto acerca desde su propia experiencia, de la experiencia del yo? Vayamos como Alexandre, del yo al nosotros. A ver, ¿cómo lo veis como creadores? Y luego ya pasaremos a otras cuestiones que tienen que ver con el impacto social y todo este tipo de cosas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Diputación Provincial de Málaga y a la Sociedad Económica de Amigos del País por organizar este ciclo de conferencias, sobre todo siempre que pues cualquier etiqueta vinculada a la reflexión, el pensamiento, yo creo que merece ser celebrada y debemos darle esa bienvenida. Muchísimas gracias a José María Povedano por el entusiasmo, por todo. Nunca me habían llamado calvinista, me ha encantado, o sea, de verdad, me parece un momentazo impagable. Y muchísimas gracias a Paco Reinoguera y a Paula Aranda por ser estos compañeros de mesa y bueno, compañeros de vida. No los veo con toda la frecuencia que desearía. Abordaremos ese tema llegado el momento del público, familia y demás. Y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por acompañarnos en esta mesa que es muy ambiciosa. Espero que podamos abarcar y abordar todos los temas que hemos planteado, así que voy a empezar directamente a reflexionar sobre el primero de los puntos que Paco ha comentado, que es la relación entre el proceso íntimo de creación, el yo y el entorno, ¿no?, que es en nuestro caso la ciudad de Málaga o la provincia incluso. Bueno, yo tengo como tres factores o tres elementos que considero determinantes para ese proceso de creación del yo, que además creo que dificultan enormemente el que esa labor se pueda realizar con el rigor y la calidad
que considero que la escritura o cualquier proceso de creación debe realizarse. En primer lugar, el propio tiempo que nos ha tocado vivir, que es un proceso muy marcado por la turbotemporalidad, ¿no? Le copio este término, no es mío, al filósofo José Carlos Ruiz, que el otro día estuvo en el Pompidou hablando sobre este asunto, el tema de cómo este sistema de aceleración perpetua del que todos participamos, que todos somos como elementos prosumidores, es decir, consumimos esa aceleración, pero al mismo tiempo somos elementos productores de esa aceleración, digamos que hemos hecho una especie de acuerdo invisible y hemos asimilado como válido este sistema de vida, este modelo de vida que yo creo que no es beneficioso para nada, en general y en particular para cualquier elemento vinculado a un proceso de creación, porque, insisto, todo proceso de creación requiere de muchísima reflexión previa, un proceso de soledad y de intimidad que requiere a su vez de mucho tiempo y que la idea eche raíz. Y eso requiere de un tiempo y de una calma que el actual sistema impide que eso sea así. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, el tema del género. El género es un tema determinante en el proceso de creación. Posiblemente en la actualidad, si es verdad que ese tema se ha equilibrado bastante, digamos que se han corregido ciertas asimetrías, pero hasta hace nada esa necesidad de un cuarto propio, como decía Virginia Woolf, que no es otra cosa que dinero, es decir, el acceso al dinero para que la mujer pueda disponer de su propio tiempo para crear, pero aquí habría que introducir otro elemento que ha sido una trampa para la mujer contemporánea, que es que al final hemos comprado la doble jornada, es decir, las que trabajamos fuera de casa y las que trabajamos dentro de casa, y al final no sabes cómo encajar un tiempo propio para poder, y vuelvo a lo que decía antes, pensar, reflexionar, ejecutar esa idea y que esa idea eche raíz para que vea la luz en forma de poesía, de verso, de prosa o en clave de dramaturgia, ¿no? En clave dramatúrgica. Y el tercer elemento, que es la identidad de la ciudad. Aquí ya, y voy a terminar para que Pablo aquí ya se meta de lleno, el tema de la identidad de la ciudad, que yo creo que lo abordaremos más adelante a la hora de hablar del modelo de ciudad que estamos generando y que, insisto, lo estamos generando también entre todos, de forma directa o indirecta, pero el que una ciudad como el actual modelo de ciudad que se está generando en Málaga, en el que se está apostando por una copia de un modelo de otra ciudad, de otra ciudad, de otra ciudad, y al final convierten la ciudad como una especie de franquicia en la que parece que los barrios, ¿no?, son los que sobreviven a ese modelo de copia de todas las ciudades iguales. El precio, además de una pérdida de un patrimonio y es la pérdida de una identidad propia que siempre guarda relación directa con el proceso de creación. Cuando tú vives en un entorno en el que la identidad es singular, es propia, dialoga continuamente esa identidad tan singular con el creador y el creador con esa identidad, obviamente de ahí surgen elementos muy ricos y nuevas ideas que puedan abordar esos procesos identitarios de relación con la ciudad. Pero si tú lo que haces es aniquilar y donde estaba el Doña Mariquita pones un Starbucks, le vas restando a esa ciudad y por lo tanto al proceso de ensimismamiento, ¿no? Es decir, el proceso de ver, pues ahora que antes nombrabas a Mansfield, ¿no? Catherine Mansfield, que paseaba por la ciudad y veía un elemento bello, ¿no?, que ella pues obviamente no podía fotografiar, pero describía con palabras ese proceso de ensimismamiento, de dejarse cautivar por la ciudad, por un elemento identitario único y singular, pues el que eso lo perdamos tiene un precio muy elevado para el proceso de creación. Y ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería también agradecer a la Sociedad Económica de Amigos del País y a su presidente, José María Ruiz Povedano, pues que haya contado conmigo. Este también es en parte mi casa, realizo muchas actividades aquí y siempre me gusta, pues no solo por la ubicación o por la excelente recuperación del edificio,
sino por lo que representa la Sociedad Económica de Amigos del País, que sea una de las pocas que continúa con la función con la que fue creada. Y como casi siempre que estoy aquí sentado en esta mesa, me gusta recordar que detrás de nosotros está Carlos III y que fue, creo que un rey bueno. Seguro que ahora alguien me lo desmiente, pero hasta entonces un rey bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mi compañero y mi compañera, entonces no voy a repetirme, pero lo suscribo. A la hora de... Es decir, entiendo que estamos hablando ahora mismo del proceso de creación y del entorno, donde el entorno allende los muros, ¿no? Extramuros de donde escribimos. Son cuestiones en las que yo no... Es decir, cuestiones que no me he planteado casi nunca, porque por carácter y por mi manera de enfrentarme al trabajo, pues tiendo a adaptarme a las circunstancias, ¿no? Es decir, es lo que hay, y aunque me encantaría, pues por ejemplo, tener un cuarto propio, que no tengo para escribir, pues me encantaría eso, pues escuchar pajaritos y el ruido del mar de fondo, como alguna vez lo he escuchado en alguno de los lugares donde he habitado. No sé cómo me influye la ciudad a la hora de escribir. Ya digo, el proceso íntimo que es lo vivo, como lo ha comentado Cristina con Suegra, ¿no? Lo ideal es cuarto propio, no solo cuarto propio, sino un autor que ahora está un poquito de moda y que suena un poco friki, pero lo decía, ¿no? ¿Cómo se llama, hombre? Stephen King, ¿no? Stephen King hablaba, es decir, Virginia Woolf hablaba del cuarto propio y Stephen King hablaba de la puerta cerrada. Claro, que lo diga él da un poco de miedo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es importante, él lo hablaba, es decir, lo peor es que no lo he leído, es decir, un amigo que lo ha leído me lo ha dicho, un amigo en un libro de confesiones de Stephen King, hablaba de la importancia de, también como es el cuarto propio, es el autorrespeto, ¿no? El respetar la profesión, es decir, cierro la puerta y me aíslo más de lo que estoy aislado. Haría falta una serie de un tiempo, es decir, para escribir hace falta tiempo y luz, estamos hablando de narrativa, ¿no? Para escribir tiempo y luz, y lo ideal es tener un tiempo por delante para reflexionar, el proceso íntimo y concentrado de escritura, y después un tiempo de adaptación para volver a la realidad. Esto es muy difícil en los tiempos en los que vivimos, e incluso a lo mejor no es ni bueno. La escritora sevillana Sara Mesa ha defendido en alguna ocasión el hecho de tener otro trabajo, es decir, de no tener que ganarse el pan con la literatura. Dice que el madrugón, si quiere escribir antes de la jornada, o el sacrificio de otras tareas, si quiere escribir después, pues le viene bien, ¿no? Eso. No lo sé. Yo digo que lo que me toca, pues es lo que hay. Sí me parece muy interesante lo del cuarto propio. Yo escribo en el cuarto de mi hija mayor cuando ella no está. Me rijo por el calendario escolar y temo cuando ella se vaya del todo, porque, es decir, ella está poco, pero cuando se vaya, ya tengo el más pequeño de mis hijos, le pregunta, cuando ella está, le pregunta, oye, ¿cuándo te vas a ir del todo, no? Porque él piensa que cuando se vaya del todo, el cuarto propio va a ser de él, con lo cual ya no me quedaré nada. Entonces yo tengo el cuarto propio con la puerta cerrada y dentro solamente mi perro y yo, y después tengo los pies de mi cama cuando el cuarto está ocupado. El cuarto propio ya es propio, pero de otra persona, y tengo que ponerme con un taburetito en los pies de mi cama con el portátil y escribir. Bueno, no sé si... Claro, temo también al hablar que poder anticipar otros puntos de los que podamos tratar, pero el hecho concreto, porque claro, estamos hablando de la creación en Málaga, ¿no? ¿Puedo hablar algo de esto ya? ¿O? Sí, puedo hablar. Permíteme sobre el tan traído y llevado cuarto propio de Virginia Woolf. Yo creo que tiene mucho de metafórico también, en el sentido de que hay otra autora que también ha hablado sin mencionarlo de la misma manera, pero con el mismo concepto, que es Alice Munro,
También habla de ese espacio, un espacio para la creación que no tiene que ver con el concepto de cuarto y que a fin de cuentas, fíjate tú, si te das cuenta, ese cuarto propio, así expresamente dicho, de Virginia Woolf, y ese otro espacio de exploración en lo cotidiano, que es los cuentos de Alice Munro, que es que va de eso, totalmente, tienen que ver también con ese sentido de la intimidad de otro, que voy a decir, y que hizo, ¿cómo? Está aquí ahora. Con la Torre de Marfil, de Juan Ramón. Lo que pasa es que en el caso de Juan Ramón, incluso deliberadamente hay como un proyecto de corte, de diálogo con lo externo, entendiendo una autosuficiencia de la vida literaria y de la creación, y en los otros dos casos no está expresado ni deliberadamente dicho, ese corte con lo externo. Pero yo creo que también lo es, en cierta medida, el que se pone a crear con independencia de su pensamiento como ciudadano y sus compromisos, etcétera, en ese momento de la creación está con la puerta cerrada, está en el cuarto propio, está en la Torre de Marfil. Otra cosa es que luego el producto de su creación tenga más o menos conexión con lo social, pero esto daría para un debate muy largo acerca de ese tipo de cosas. Y luego una cosa que dijo Cristina que me ha resultado muy curiosa, y además está muy bien triada, muy bien planteada, estupendamente en los tres, totalmente. Está muy bien planteada. Me refiero al primer punto que dijiste, la conciencia del tiempo y de la aceleración, que nos lleva efectivamente a entrar en una dinámica increíblemente dislocada, ¿no? Bien. Y no está en parte ese tiempo, esa premura y esa aceleración, no está también con una manera de vivir la cultura de forma distinta, es decir, que con la pérdida progresiva de lo que se ha llamado ensayista, como Elio fue de los primeros que lo dijo en las notas sobre la cultura, de la alta cultura hacia una cultura de masas, porque es que estamos en eso. Es más, incluso hablar de alta cultura es como si fuera reaccionario. Bueno, yo más que... Pero no, hay una especie de, no sé... A ver, varias cosas. Recogiendo un poco lo que comentabais del cuarto propio, y tú que has seguido, lo has llevado a Munro, ¿no? Alice Munro. Yo en este tiempo lo llevaría a la idea seminal de Remedios Zafra con lo de un cuarto propio conectado, ¿no? Es decir, ese ir más allá porque, bueno, Remedios Zafra elabora todo un cuerpo teórico, ¿no? Partiendo de Virginia Woolf y hace un recorrido por las nuevas tecnologías y lo que se ha significado las nuevas tecnologías para las mujeres, ¿no? Pero que crean. Pero es muy curioso porque, siguiendo la línea de Munro, Remedios Zafra lo que al final está comentando es un espacio en el que la mujer pueda estar y ser. Porque muchas veces las mujeres hemos podido simplemente estar en los sitios, pero no hemos podido ser, ¿no? En cuanto, y aquí el elemento del proceso creativo es clave. Sobre lo que decías de la alta cultura, bueno, yo creo que el principal problema de la turbotemporalidad o de esta celeridad que, insisto, todos hemos comprado, ¿no? Todos estamos participando, todos somos prosumidores, ¿no? de este sistema, es que al final la cultura queda reducida a un producto de consumo más. No hay tiempo para... Yo muchas veces me reprocho, y además es algo que me reprocho con bastante fuerza, el no tener más tiempo para pensar si una programación que estamos poniendo en marcha, y aquí a lo mejor si me estoy metiendo o estoy adelantando, si esa programación tiene sentido según las variables del tiempo actual y sobre todo qué diálogo va a establecer esa programación con el momento de la ciudad, ¿no? Entonces, como estamos metidos en esa especie de huida hacia adelante, un tiempo esquizoide, como tú decías, ¿no? Pues esa falta de tiempo para que cualquier idea eche raíz, pues lo que hace al final es convertir cualquier cultura en un producto de consumo. Y él ha hecho un comentario, y ya termino, muy interesante sobre Sara Mesa, ¿no? Que ella prefiere, yo también soy de las que, bueno, porque yo creo que tenemos conciencia de clase al final y eso es algo que es muy difícil de desprenderse. Pero eso tiene un precio porque cuando hacemos un pacto, bueno, tampoco tenemos muchas opciones, ¿no? Tú lo sabes bien, hoy en día no tenemos opciones, pero el que se busque un trabajo alimenticio, un oficio alimenticio, pero que busques tiempo, ¿no? Levantarte a las 5 de la mañana para poder escribir antes de que los niños además se levanten, ¿no? Es decir, el tiempo se va reduciendo.
pero eso tiene para mí un doble precio, que es la precarización de nuestras vidas. Incluso es algo sobre lo que estoy pensando mucho últimamente, porque también Remedios Zafra está por ahí metiéndose. Yo es una mujer que admiro y bueno, procuro leer siempre. El coste en nuestra salud y el tema de los privilegios. Siempre va a haber un grupo de escritores o de escritoras, más escritores que escritoras, que no van a necesitar trabajar para mantener su... Y aquí creo que nos estamos metiendo también en otro punto, es decir, es muy difícil, porque al final el tiempo, o sea, todo esto es que el tiempo que nos está tocando vivir y sus variables están determinando el proceso de creación. La idea es cómo subvertimos eso, ¿no? Cómo planteamos un modelo alternativo que nos permita romper ese esquema, que en realidad sería como romper todo el orden hegemónico. O sea, que creo que esto es muy ambicioso, pero... Bueno, yo lo he dicho, mi lucha es blanda y leve y digo, bueno, pues me adapto a las circunstancias y me acurruco los huecos para escribir, ¿no? Y también, es decir, con lo que hablábamos de la frase de Sara Mesa, ¿no? La idea de Sara Mesa, sí, que también el tener un trabajo alternativo a la escritura, oye, puede ser un trabajo de jornada completa, puede ser de media jornada, puede ser un trabajo que se pueda hacer desde la casa o no, ¿no? Entonces, es muy complicada la dedicación exclusiva a la literatura, no ya en Málaga, sino yo creo que en toda España. Eso no, solamente algunos puede llevarla a cabo, eso está claro, ¿eh? En Málaga digamos, la situación que tenemos ahora mismo en los distintos géneros, desde el punto de vista de la creación y de los creadores y creadoras que hay, pues yo creo que no es mala. Sin embargo, yo creo que dependiendo de los géneros, no todos han arrancado de la misma manera. Por ejemplo, en el género de la poesía, es decir, partimos, es una cuestión que se puede plantear a raíz también de algo que se dijo en el coloquio primero, acerca de que había sectores de Málaga en que se partía absolutamente de la nada y que a cualquiera que hubiese conocido la Málaga de hace 30 o 40 años o 50 años, pues no tiene nada que ver desde el punto de vista de la cultura con la Málaga que hay ahora. En el campo de la literatura, no en todos los campos, creo yo. Hay campos de ella, por género, por ejemplo, en el género de la poesía, que sí hay un brillante pasado. No se parte de la nada aquí en Málaga, en el campo de la poesía. En el campo de la narrativa yo creo que puede que sí, porque con anterioridad este boom que hay ahora mismo, pues yo creo que quitando alguna de Ricardo León, alguna novela, en fin, una cosa muy, o incluso del propio Rueda, que no hay una novelística malagueña, o bueno, sí, en el campo del costumbrismo tal vez, Esteban Calderón, pero esto todo muy restringido, muy restringido. Arturo Reyes, y además muy restringido a un solo género, el género de lo cercano, de lo costumbrista. En cambio, actualmente la novela es muy distinto. En el campo del teatro, pues, idem de lo mismo. Pues quitando, yo qué sé, figuras como Enrique Llobet y tal, del pasado, no hay una tradición del teatro, de escritura teatral, me refiero, no de representaciones, de escritura teatral. ¿Cómo veis la cuestión? Por ejemplo, tú que supongo que, como por afinidad, por alusiones, en el campo de la novela, a lo mejor puedes ilustrarnos. Sí. Bueno, está bien. ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves tú como novelista esto? Estaba hablando de el creador o la creadora de la ciudad y ya hemos dejado, digamos, la parte más íntima, ¿no? Intramuro, y ya salimos extramuro. Está claro que Málaga siempre ha sido una ciudad de poetas y que ahora los narradores nos estamos convirtiendo en poetas, ¿no? Era, es decir, antes yo me acuerdo que había burlas, ¿no? Yo de jovencito iba a lecturas poéticas y tal, y siempre había las bromas de que los poetas solo se compraban, los libros se los compraban los otros poetas y a la lectura solo iban poetas. Y ahora estamos nosotros ya en esa situación. También igual. Aquí, claro, aquí, sin ir más lejos, aquí a 100 metros tenemos pues la casa donde nacieron Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre. Y hay una anécdota que me parece simpática de Emilio Prados, que la cuenta el poeta José Antonio Mesa Toré, que seguro que tiene otro acto hoy también, y que su último libro de poesía, que lo presentó el año pasado, se llama Exceso de buen tiempo. Y se llama Exceso de buen tiempo porque el poeta Emilio Prados, creo que era para Litoral, pero no estoy seguro 100%. Se retrasaba la salida. Sí, le encarga a un pintor de Granada
Sí, le encarga para una pintura para la cubierta, ¿no?, de la revista, para la portada. Y entonces claro, él se la manda y la revista no sale, y le manda una postal a Emilio Prado diciendo, oye, ¿qué ocurre, no? La revista no sale, tal. Y le responde con otra postal Emilio Prado y dice, la revista no sale por exceso de buen tiempo. Es decir, estamos aquí disfrutando de esto y no podemos dedicarnos a otra cosa. Pero bueno, no era esa la pregunta. La pregunta era... Tú como novelista, ¿cómo vale, ves sí, el hecho de que en la novela se parte prácticamente de la nada? No de la nada absoluta, pero casi. Es decir, el cuarto propio conectado, pues claro, ya está conectado hasta el baño, ¿no? Que estamos, entonces, creo que no es necesario un pasado que sin duda ayuda, pues por ejemplo, el hecho de que haya varios actos, estamos hablando de narrativa, que haya varios actos con narradores esta misma noche, ¿no? Pues eso ayuda, eso va creando va tupiendo una red que sin duda va llegando a muchos rincones y a muchos corazones. Y cuando, es decir, para los niños y las niñas de los colegios, pues creo que pueden verlo como algo cercano. Pero, es decir, la generación anterior a la mía, yo no sé en qué generación estaba, cuando estábamos subiendo la escalera, José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica del País, está diciendo, sí, aquí que estáis 3 generaciones, y yo decía, ¿cómo 3? Hay 2, estamos Cristina y yo, y después Paco. Pero no, parece que no, que somos 3, ¿no? Es decir, que Cristina se ha desmarcado claramente de mi generación. Pues es decir, cuando yo llego ya había un antecedente, es decir, los primeros que podrían ser Antonio Soler, Félix Bayón, que es de Cádiz pero afincado aquí, Alfredo Taján, que también había publicado narrativa, Garriga Vela, que también de Barcelona pero llevaba aquí, empezó a escribir estando aquí, ¿no? Es decir, que ya había cierta novelística. Y ahora hay mucho más, es decir, ahora en mi generación, que yo incluso tenía una lista de nombres, pero creo que ahora la mitad serían de la siguiente, no son de la mía, pero que ahora hay bastantes nombres. No sé bien en qué puede influir. Una de las características de escribir en Málaga, o de escribir de la literatura en Málaga, es la periferia, ¿no? Es decir, estamos fuera del centro. El centro es Madrid y Barcelona, un centro bicéfalo, y nosotros estamos fuera. Entonces, el que haya unas generaciones anteriores de narradores, creo que ayudan a que haya ciertos cimientos a los que agarrarse, a los que andar por un terreno menos trémulo y que, no sé, y más firme. Entonces, eso puede servir, que puedas hablar, ¿no? Es decir, que estamos todos conectados, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, casi todo el mundo está al otro lado del correo electrónico y al otro lado del móvil, pero no es lo mismo que podamos tocarnos y tomar un café o una cerveza. Entonces, creo que en ese sentido ayuda. Y dejo a mis compañeros. No me refería yo tanto a que el hecho de que haya anteriores, por ejemplo, hay un malagueño que era anterior incluso un poquito, pero no vivía en Málaga, es Juan Madrid, que ahora resulta que vive otra vez por aquí. Sí. Bueno, pero no me refería tanto al hecho de que están presentes y tal, como simplemente que si vamos a trazar, que vamos abocados a eso dentro de este mapa de cómo está Málaga ahora en los distintos géneros, etcétera, la actividad literaria que hay, que en el caso de la novela se parte desde la nada, pero no porque no hubiese posibilidad de hablar con anteriores, porque a fin de cuentas ya está todo globalizado y las conexiones previas tuyas las puedes buscar incluso en narrativa que no tienen nada que ver con Málaga, extranjera. Sí es curioso que esos que tú has mencionado, esos autores que tú has mencionado, fíjate tú, la diferencia con lo poco que había anteriormente es que, al menos lo que yo recuerdo ahora mismo, la narrativa anterior en Málaga que había, aparte de ser muy esporádica, no había un tejido de narradores malagueños, con independencia de que tuvieran o no una relación entre ellos, etcétera. No había ese tejido. Y además, lo que había era casi
monocorde, en el sentido de que era literatura típicamente costumbrista o muy apegada al terruño. De lo que tú has dicho, yo creo que ninguno está pegado al terruño de la manera en que lo estaba. Es decir, las miras son muy distintas. Sí. Y eso se ha partido en el tejido narrativo de Málaga, se ha partido desde la inexistencia de una tradición, lo cual tiene, digamos, desde el punto de vista, pues, un valor también. Es un valor. Yo no sé si, es decir, el Málaga ciudad de poetas, además de que hubiera poetas en Málaga, es que eran los, por ejemplo, la generación del 27, aquí estaban los que editaban, es decir, aquí estaba la imprenta, ¿no?, del 27. Entonces, quizás si podríamos hablar, en vez de narradores, o además de narradores, de editores. Claro. Es decir, que creo que el tejido editorial, está EDA, por ejemplo, ¿no?, pero que Toro Celeste y poco más, ¿no? Entonces, no sé si el hecho de que coincidan tantos narradores y narradoras en Málaga ahora puede ayudar a que crezca el tejido editorial, o que se publique a editorial de Málaga, porque si no, a mí me parece más una coincidencia, una casualidad aprovechable, pero poco más, ¿no? Sí, una casualidad no ajeno al hecho de que existe la Universidad de Málaga también. Hay un montón de universitarios que antes no había. Pero de editoriales ya hablaremos después. ¿Qué nos puedes decir tú, Cristina? Bueno, tú que estás más cercana al mundo del teatro. Sobre esa... porque ahora sobre hay esa evolución, hay muchos escritores de textos teatrales. Bueno, mucho, porque dice que hay, pero hay. Bueno, sobre lo que, recogiendo, ¿no?, el eco de lo que estabais comentando, sí, bueno, yo creo que Málaga, efectivamente, el punto de partida es el prestigio vinculado a la edición, ¿no?, y a la poesía. Conforme se va evolucionando, pues irrumpe esa narrativa como más cosmopolita, ¿no?, más urbana, y yo creo que ahora hay como, en la actualidad, bueno, hay varios puntos desde los que podemos analizar la situación, ¿no? En primer lugar, la disgregación. Efectivamente, tú lo has dicho, que hay como muchísimos autores y autoras vinculados a diferentes géneros, pero es verdad que yo echo en falta quizá un discurso común, ¿no? O sea, no común de reflexión, sino que a lo mejor eso esté como más apuntalado, ¿no? Que esa corriente de creación esté más apuntalada, independientemente del género que se cultive o de la generación de la que se venga. Después, ¿apuntalada cómo? O sea, que esté que sea más firme, más sólida, que no esté cada uno a veces como un poco francotiradores, ¿no? Pero yo creo que esto guarda relación con el tema del tiempo. Es decir, hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, tú mismo lo decías, tú te acomodas a tu día a día, al proceso de creación, a lo que puedes. Yo en mi caso igual, es decir, Pablo Bujalance, que está por ahí, ¿no? Álvaro Campos también, pues bueno, Álvaro no es padre todavía, pero Pablo, pues Herminia y Aurora, que están por ahí, pues igual, ¿no? Es decir, son... al final te conviertes casi, por el tiempo que nos ha tocado vivir, en francotiradores de la creación literaria o cultural, ¿no? Pero no quiero que nos quedemos en esto, sino digamos que esto es como de lo que yo percibo, ¿no? Una especie de gazpacho un poco ahí, como que no digo que sea bueno o malo, más bien yo creo que es bueno, pero que sería necesario como mayor firmeza en cuanto al conjunto, ¿no? Ir todos a una, por así decirlo. Pero yo creo que hay dos puntos ahora muy interesantes. Uno es el tema, bueno, tres puntos. El tema generacional. Sí que están surgiendo creadores muy jóvenes que además no se vinculan a una única disciplina, es decir, dialogan con la fotografía, pero dialogan con el teatro, con la poesía, con la narrativa, es decir, son capaces de, porque son también hijos de una generación concreta, con unas características concretas, de cultivar su discurso a través de diferentes disciplinas. Cuestión que las tres personas que estamos aquí en la mesa, por cuestiones generacionales, no podemos hacer. Yo creo que estamos como, porque, insisto, somos hijos e hijas de nuestro tiempo, y a nosotros nos han enseñado que canalizamos bueno, como mucho, a varias disciplinas dentro del género literario, ¿no? Por un lado, ese tema generacional, que es muy curioso, y que yo no sé eso cómo va dentro de 5 o 10 años, más bien 10 años, cómo va a modificar la Málaga actual en cuanto a la creación cultural o literaria. El tema del género es curioso porque habéis nombrado hombres exclusivamente, ¿no? Eso es normal porque venimos de ese tiempo, es decir, venimos de esa herencia cultural, ¿no?
pero creo que es un rasgo de este tiempo. En los últimos 5 o 10 años tenemos a Herminia Luque, que es una autora ya no solamente posicionada a nivel local, sino posicionada a nivel nacional. Aurora Luque, que le acaban de dar el premio Loewe de poesía, ¿no? Es decir, de poesía no hemos hablado todavía. Por eso, bueno, me refiero que es otro tema que poco a poco se ha ido rompiendo. Isabel Bono también, ¿no? Que fue el premio, hay una casa en Leturge, Café Gijón, hace 2 años, ¿no? 3 años. Es decir, poco a poco, siempre más lentamente, pero es otro rasgo definitorio de este tiempo. Y por último, la dramaturgia, es verdad que yo creo que, y aprovechando que está aquí Pablo Bujalance, es decir, hay mucho riesgo en el teatro, que por otra parte es natural porque es la disciplina que mejor dialoga con el tiempo que le toca habitar, ¿no? Que tú lo has dicho antes, que la literatura precisa de dialogar con la realidad, con el presente, pero sin duda el teatro siempre ha sido esa punta de lanza que ha ido como abriendo o señalando el horizonte hacia el que debe dirigirse ya no solamente cualquier disciplina cultural, sino la sociedad. Y en ese sentido hay autores muy interesantes. A mí Raúl Cortés, que es malagueño, no sé si más Raúl ha vuelto a Málaga, no sé en qué parte de la última vez que supe de él estaba en Brasil. Es un tío con una cabeza, bueno, Romero Esteo, obviamente, ¿no? Tenemos, pero, o sea, Romero Esteo es una cabeza singular y única, y su teatro es incendiario, ¿no? Y feroz. Pero hay muchísimos, está Pablo, está Raúl Cortés, Belén Santaolalla, que, bueno, es de Madrid, pero ya se ha afincado en Málaga, José Andrés, se están haciendo, es decir, gente que está haciendo un teatro, gente muy joven con un teatro muy de vanguardia y sobre todo, insisto, en esa mirada audaz a la hora de señalar hacia puntos de la realidad que están como muy en los márgenes, ¿no? Que a mí es lo que me interesa. Siempre cierto riesgo a la hora de escribir o de relacionarse con la cultura. Sí, yo creo que incluso que en el caso del teatro se partía, aunque pueda parecer mentira, se partía no de tanta nada como en el caso de la novela. Está el caso del teatro de Miguel Romero, sí, el teatro de Rafael Pérez Estrada, el teatro, sí, de un señor que ha muerto hace poco, José Luis Miranda, que también es autor teatral. Estaba el caso de Llobet, que por cierto ha desaparecido el premio Llobet. Después hablaremos de estas cosas sociales que son muy, muy curiosas. Pero está el caso de Gonzalo Suárez, está el caso de Miguel Ángel Jiménez Aguilar, que también es un autor, además de un estudioso impresionante sobre el teatro, el caso de Garriga, el caso de Fortuny, son digamos, no ya de la última generación, sino ya tenemos unos añitos la cosa. Y el caso de Mercedes León, que es una actriz, sí, una directora, una autora. Es decir, yo creo que también, probablemente el género de escritura teatral es el más desconocido de Málaga. Tal vez porque el teatro forma como una cosa aparte, y hay quien dice que el teatro no es literatura, que es otra cosa, pero bueno, el teatro, estamos hablando de dramaturgos, no solamente de todo lo demás, de todo lo que conlleva el teatro, sino de estos dramaturgos. Evidentemente, como todo el mundo sabe, en el campo de la poesía se arranca de otro escenario totalmente distinto. O sea, no vamos a remontar al 27, todo, en fin, lo que significó y lo que incluso la propuesta de Ángel Cafarena en una ocasión, que decía que la generación del 27 tenía que llamarse generación del litoral, y no le faltaba razón, puesto que aquí publica todo. Pero incluso más reciente, en los años 50, la situación de la poesía en Málaga es brillante. Eso hay que decirlo con todas las letras, brillante, porque brillante desde el punto de vista de los que están escribiendo, de las relaciones que tienen con fuera y de lo que se está editando. En los años 50 en Málaga se edita los poemas para un cuerpo de Cernuda, aunque pueda parecer mentira, los poemas para un cuerpo de Luis Cernuda, y ahí están editados. Tal vez, y otras muchas cosas, y se hace el primer homenaje a Lorca y a Miguel Hernández en la revista Caracola. Hombre, seguramente porque la poesía, como no le interesa absolutamente a nadie, pues pasará desapercibido. Pues claro, son cosas que se dice que la censura. Bueno, vamos a ver, que es que esto se editó aquí. En una revista como Caracola se editaron, como por ejemplo, tú sabes, Cristina, que en Caracola hay 4 o 5 monográficos sobre poesía de mujeres exclusivamente, monográficos dedicados a la poesía de la mujer. Eso está ahí. Eso no me lo estoy inventando, eso está ahí, luego, es decir, es un caudal de actividad en la poesía, tanto en la creación como en la publicación, sobre todo con ediciones preciosísimas, etcétera, ediciones preciosas que eran
digamos, muy reducidas, es cierto, no se puede hablar de un tejido editorial, evidentemente, pero bueno, en el campo de la poesía sí se puede hablar de un tejido editorial, porque el tejido editorial de la poesía es tan enfermizo, es tan de cuidado, es tan de caer en el abismo, que eso era un logro enorme. Entonces, sobre ese cimiento, pues la verdad es que yo creo que la situación de la poesía en Málaga ahora mismo pues no desmerece a su, digamos, a su gloriosa historia reciente. Está el caso, por ejemplo, de que en cada una de las generaciones hay nombres que tienen una cierta repercusión nacional. Yo recuerdo haber en una ocasión, hablando de esto en otro foro, habla que si se hiciera ahora mismo una antología de poesía de malagueños y malagueñas, etcétera, sería una antología de carácter nacional sin duda. Porque si tenemos en la generación del 50 una voz como la de María Victoria Atencia, en la del 70, la del 60 una voz como la de Rafael Ballesteros, en la del 70 una voz como la de Infante o como la de José María Prieto, en la del 80, pues bueno, aquí están presentes, está Aurora, un poco más joven, allí veo, incluso Málaga es ciudad abierta para todos los que llegan, veo allí a Ben Clark al fondo, un poco más joven, lamentablemente para el resto y favorablemente para él. Yo creo que es de mi generación, Ben Clark es de mi generación. Es un poco el caso de gente, bueno, que está en las antologías nacionales, como puede ser Álvaro García, como José Antonio Mesa, como Isabel Pérez Montalbán, como la propia Isabel Bono. Es decir, hay como María Eloy García. Es decir, tanto creadores como creadoras, yo creo de verdad que la poesía malagueña actual no ha desmerecido en absoluto a la tradición de la que procede. Entonces también eso ha podido ser, digamos, una razón más para que Málaga... Lo que pasa es que Málaga se quiere muy poco a sí misma. Málaga es una ciudad que se quiere poquísimo a sí misma. Mira, en Córdoba, digamos, la situación de la poesía en cuanto a autores, a donde se publica y tal, pues es que bueno, es que la mayoría de los autores de Málaga, de estos que estoy nombrando, publican, vamos a decir publican en la que son las editoriales primeras de España ahora mismo, en Hiperión, en Visor, etcétera. Pero bueno, aquí vamos tirando. La situación es la misma que puede haber en Córdoba o en Granada. No veas tú la guerra que da en Córdoba y Granada. Y hacen muy bien en darla. Pero aquí no nos queremos a nosotros. Eso es una cosa que estoy convencido. Hay una especie de como de... Yo no creo que sea una falta de amor propio, una falta de creer en la labor que se realiza. Sí, pues eso, algo pasa en que no tiene... Málaga no tiene capacidad de altavoz en ese sentido, no la tiene. O porque cada uno va a lo suyo, lo que quiera, por lo que quiera que sea. No existe una movida de la importancia nacional que tiene como poética, que parece que lo de Córdoba, que parece que no existe. Pero aunque hay festivales, pero no se sabe, ¿sabes lo que te digo? ¿No? ¿Y quién, esa proyección? Paco, ¿quién debería promover eso? Vamos a después dejarlo para un poquito después. Hemos trazado, por tanto, un mapa apresurado de lo que yo creo que es la actividad en Málaga y también en otro mundo que no hay que olvidar, que es el mundo de la traducción. También. Importantísimo, porque se da una conexión y una altura, tampoco se procede de la nada. Canales traducía en todos los números en casi todos los números de la revista Caracol, etcétera, hay traducciones de otras lenguas, o sea, no se parte absolutamente de la nada tampoco, pero bueno, ahora hay una serie de traductores, traductoras que bueno, son de primer nivel nacional. Vamos a ver, es que tenemos aquí a un señor que ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Traducción y otro que lo ha ganado una vez el año pasado con la traducción de Las Mil y una Noches. Me refería al primero a Vicente Fernández por la traducción de Seferi y la traducción de Jasópulo. Tenemos aquí el caso de Aurora, que bueno, se ha traducido del griego, del francés, etcétera, a lo que vamos, en editoriales publicadas, en editoriales del primer nivel. Es decir, tenemos aquí también a Ben, que también traduce, yo no sé si ha publicado muchas traducciones o no, pero también está metido en el mundo del asunto. Es decir, eso da un cierto tono también de no terruñero, sino de apertura. Pero eso, no sabemos tampoco vender eso. A lo mejor lo vende cada uno por sí mismo, pero no en que es algo que está pasando en Málaga. Bueno, pues a lo mejor es malo. Entonces, pero yo creo que trazado este mapa apresurado, no sé si queremos decir algo más al respecto, pero podríamos pasar tal vez a esta actualidad malagueña, porque ya es muy tarde.
tenemos ya casi una hora hablando, a hablar de esa presencia social de la literatura, de esta movida literaria, que la hay. Porque si hiciéramos un catálogo de escritores y escritoras en cualquiera de los géneros, salen un montón de gente de primer nivel, como digo. Eso, ¿cómo se proyecta en la sociedad malagueña? Es decir, lo que viene siendo, como suele decirse, la cuestión de la gestión cultural. ¿Cómo se gestiona esto y qué repercusión tiene? Yo creo que ahí vosotros tenéis mucha más experiencia porque estáis muy al pie de... Yo también gestioné alguna vez algo, pero hace mucho tiempo. Entonces, tal vez nos podría hablar de vuestra experiencia como gestores, acerca de los ámbitos en que esto se da, cuáles son descripción de esos puntos de gestión cultural, la importancia que puede tener la gestión cultural, no solamente volcarse en los actos, porque como decía Helio en aquel famoso libro sobre Notas sobre la cultura no es solo una suma de actos, sino es un modelo de vida, una actitud ante la vida, ¿no? No solamente, pero bueno, los actos están ahí y a lo mejor te pueden orientar al público en general a tomar un modelo de vida. Evidentemente, lo que hay ahora en Málaga es tal movida que eso sí que hay una diferencia radical con lo que era la Málaga de hace años, es totalmente radical, porque no se proyectaba. Y ahora sí, vosotros que estáis más al tanto. ¿Qué hemos quedado? ¿Que yo? Venga, yo. Aquí no veo el melón que hemos abierto. Bueno, primero, sobre el frenesí de, ¿no?, ese ritmo frenético de actividades, esa programación diaria, yo creo que no hay tanto público todavía para la cantidad de actividades que se ofertan a diario en la ciudad. Por lo tanto, creo que desde los organismos públicos una de las prioridades debería ser educar a un nuevo público para que el día de mañana, pues, haya un relevo natural en cuanto a la gente que asiste y participa, más que asiste, a mí la palabra asistir no me gusta, que participa de la cultura que se hace en su ciudad, ¿no? Porque esa participación el día de mañana de gente más joven hará posiblemente que surjan nuevos creadores de esa participación natural, ese involucrarse con lo que sucede en la ciudad. Sobre el escenario, es que es muy diverso, es amplísimo. Habría que casi ir organismo por organismo, ¿no? Bueno, Diputación, Ayuntamiento, analizando analizando cada uno de los programas que se desarrollan. Por centrarme en algunos de los puntos que has puesto, que aquí, bueno, que estaban en el guión, a mí me interesa siempre la cultura que no se ve, que es para mí lo que yo llamo la cultura base, y que es la cultura enfocada a los barrios, a los centros educativos, porque normalmente son espacios donde, en primer lugar, en el caso de los barrios, tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente se sienta partícipe de esa cultura, porque también es ciudad, aunque todavía exista como cierta especie de inercia, ¿no?, por considerar que aquella cultura que sucede en los barrios no es una cultura como la que sucede en el Pompidou, en el Rusa, ¿no? Hay esa especie de inercia o incluso a veces de desprecio hacia lo que se está haciendo en los barrios de la ciudad. Y después, algo que para mí es urgente, que es el trabajo en los centros educativos. Si queremos un modelo de ciudad que sea sólido, un modelo de ciudad real, transformada esa ciudad a través del ejercicio de la cultura, tenemos que formar a jóvenes que sean críticos. Eso se logra a través de, se logra cambiando el modelo educativo entero, pero eso sería otro tema. Se logra a través de la cultura, incorporando las ciencias también. Obviamente habría que hacer tercera cultura para que esto sea algo serio y válido de verdad, pero eso sería para otra mesa. Y además de esa cultura base, que yo creo que para mí es la que más me motiva, la que más me apasiona, estoy muy cómoda haciendo programaciones en los distritos, nunca me he sentido mejor o peor programadora por eso, pero otro tema que guarda relación con lo que tú decías de esa falta de creencia en el trabajo que realizamos, que es verdad que cuando te mueves a otros festivales, cuando pues yo he tenido que ir por motivos de trabajo, representar el Festival de Málaga,
ves que hay otras ciudades que están haciendo una labor muchísimo más pequeña que la nuestra, que con festivales que no tienen a lo mejor ni el 5% del impacto que puede tener el Málaga de festival en la ciudad, que yo sí creo que tiene sus cosas malas, ¿no? Pues como todo. Pero yo sí creo, por ejemplo, que el Málaga de Festival es un festival que está logrando permeabilizar en todos los estratos de la ciudad y transformar, está intentando transformar la ciudad en la medida de la posibilidad presupuestaria. Pero sí, aquí quiero engarzarlo con el tema de los patrocinios, es decir, lo privado en otras ciudades se asimila como natural la inyección de dinero. Y aquí Pablo seguramente puede, por su gestión de lo público y lo privado, ya que yo estoy más vinculada a la gestión de lo público, pero en otras ciudades es muy natural y está totalmente normalizado el que las empresas de esa ciudad hagan pues esos aportes económicos para que ese proyecto transforme y se quede en la ciudad. Y aquí nos cuesta muchísimo todavía. Hay que hacer como muchísima pedagogía para que se entienda que eso tiene un poder transformador en la ciudad y en sus habitantes. Bueno, Paco, hablabas tú, refiriéndote sobre todo a la poesía, que los poetas de Málaga jugaban en una liga nacional, ¿no? Decías que publicaban en Hiperión, en Visor, los narradores también. También. Pero que yo creo que es bueno jugar en una liga nacional y no tratar de hacer piña aquí. Es decir, que cada uno vaya a lo suyo. Creo que está bien. En cuanto a la gestión, yo creo que ahí sí ya se debe ser militante. Un poco estoy de acuerdo con lo que decía Cristina, que es decir, que ya sí depende de todos nosotros que haya cultura a todos los niveles, que pueda haber teatro, que pueda haber ópera y que pueda haber literatura en los barrios. Entonces ahí sí que como creadores participar en bibliotecas, en clubes de lectura y en colegios, y como gestores pues intentar hacer una actividad también, una programación para todos los niveles. Mover a la gente, es decir, volviendo a lo del público, es complicado y lo ha sido siempre, ¿no? Hoy tenemos, es decir, que de los que hayamos hablado aquí, porque hay más, aparte del nuestro hay dos actos muy potentes, ¿no? Y están encima, lo tenemos a 400 metros. Pero tenemos la sala casi llena, así que a lo mejor sí hay público. El MAG convoca a mucha gente. El Festival Eñe, el año pasado se vino a Málaga y este año vuelve. Es decir, que ya es Málaga sede del una de las sedes del Festival Eñe de Literatura, ¿no? El Festival Irreconciliables, ¿no? de poesía, tiene la noche de los libros de la térmica, ¿no? Así que hay, a lo mejor hay que hacer otro tipo de actividades, ¿no? A lo mejor no la clásica presentación sobria y magistral, a lo mejor eso ya hay que intentar hacer. Pero bueno, están también las librerías y hay muchas otras. En cuanto a lo que tú me sugerías que hablase, ¿no? De la presencia de la inyección del dinero privado, tal. Bueno, a mí me parece muy bien que se implique que haya dinero público para la actividad cultural. Vamos, me parece bien, no, me parece necesario, fundamental que haya dinero público. Y me parece una suerte y un privilegio pues que también haya dinero privado pues que patrocinen actividades, ¿no? No sé si quieres que diga algo más de esto, pero... No, de hecho, es que en realidad, en esto de lo público, lo privado, que tal, si lo vemos, digamos, en porcentaje, es mayoritariamente es público. Mayoritariamente es público. A lo mejor tiene que ver con lo que yo decía al principio, la literatura como necesidad de protección en ese sentido. Y desde luego que esa protección debe ir fundamentalmente en el terreno de la formación, en eso estoy totalmente de acuerdo. Porque si no se educa al personal desde ahí, vamos, luego es imposible el asunto, porque estamos en el debate que también decía yo al principio, planteado por muchos, por ejemplo, uno de los ensayistas que más lúcidamente plantea esto es Lipovetsky, en el sentido de cultura
la alta cultura frente a la cultura de masa, que va ganando terreno evidentemente la cultura de masa, porque los tiempos son los que son y no son otros. Paco, no sé si a lo mejor piso algo, si no tú me bajas el micro, pero sí. que como también ya, por lo que decía, hemos consumido ya la mayor parte del tiempo, lo que sí deberíamos hacer es decir, porque puede, no estoy seguro, pero puede que haya algo de eso, de egos institucionales, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, creo que deberíamos intentar tragárnoslos y, aunque es imposible evitarlo, pero sí paliar esto de que haya tantos actos a la vez, ¿no? Es decir, que una institución consiga dinero para un acto, pues no es obvio para que pueda compartir ese acto. Entonces, a lo mejor, una manera de decir, oye, que este acto pueda ser de Ateneo, Cal y Aula de Cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer, por ejemplo? Bueno, pero el problema de esos egos institucionales es que están totalmente vinculados al poder, que la cultura no les interesa lo más mínimo. No voy a dar nombres, pero seguramente sobrevuela, son hombres que trabajan, es decir, vinculados al poder, y que el trabajo, el ejercicio de la cultura no creo que les interese lo más mínimo. Lo interesante sería hacer un trabajo de higiene profundo y que con dinero público pues se le exija a según qué nombres propios una labor real vinculada al ejercicio de la cultura. Tú, como dices, la del anuncio, y ahí lo dejo. Sí, no, llevas toda la razón. Es dinero público. Es dinero público y hay que ser estricto con eso, está claro. Y después una cosa, que también nos quejamos continuamente igual del exceso de buen tiempo, del exceso de actividad cultural. Pero por otro lado es una suerte, ¿eh? Hombre, claro. Es una suerte que además trasciende nuestras lindes. Es decir, que de vez en cuando, pues a lo mejor hablas con alguien de Barcelona, de Madrid o de Salamanca y dices, ostras, en Málaga no paráis, ¿no? Es verdad. Hay que ir a Málaga, como me dicen a mí. Además, vosotros tenéis la experiencia de eso porque en vuestra labor de gestión, pues traéis también a escritores de fuera y tal, y hay esa... que tampoco es una cosa encerrada en sí mismo que no conduce a nada. Sí, es verdad. Una apertura del asunto. Que siendo franca... Hace 10 años costaba muchísimo más, a ti te pasaría igual traer a cualquier escritor o escritora a la ciudad, ahora es mucho más fácil, ¿no? A mí, bueno, pues cuando contactas con alguno, y eso que yo siempre digo que es un trabajo que se desarrolla en los distritos, en los barrios, ¿no? Para que, bueno, cada escritor sepa al lugar al que va, y es verdad que vienen como, bueno, pues esa frase que escucho mucho, es que a Málaga hay que ir, ¿no? Y eso, en cierto modo, bueno, pues se debe a esas luces de neón que hay ahora mismo, pero bueno, que tampoco nos dejemos cegar por esas luces. Claro, que... totalmente, sí. En fin, como hemos ido pasando desde el yo, de la habitación cerrada, de la creación personal, y hemos ido avanzando hacia lo social, ya en este caso la gestión cultural, cómo se proyectan los actos, pues yo creo que podríamos terminar también hablando un poquito, aunque pinceladas ha habido, acerca de los mecanismos de difusión, o sea, del tejido editorial, que ahí sí que hay desde mi punto de vista, una carencia total, porque incluso en el terreno de la poesía, que tiene Málaga una tradición grande, etcétera, pues hay cosas, por ejemplo, aquí tenemos a un escritor editor como el Paco Torres, que de sus prensas han salido libros de muchísima repercusión. Uno de los novelistas más celebrados, más importantes de Málaga, de mayor repercusión, me empezó publicando con Paco Torres y su primer bombazo lo dio por una crítica en El País que salió de I Love Sadness, me parece que era, ¿no? Es decir, que hay editores como este caso, hay algún otro más, pero yo creo que ese es la gran carencia del mundo literario en Málaga. Yo creo que no está en los creadores, creo yo, no está en la cantidad de actos que se hace propiciados por lo público, casi exclusivamente, o sea, que tiene ese componente de protección y que tal vez debía haber más implicación de lo privado, es cierto, pero yo creo que el gran fallo está en el mundo editorial. Es inconcebible que en una ciudad como Málaga, con su tradición y con su brillantísimo pasado en todo el siglo XX, en poesía, no haya una gran
colección de poesía, pero no institucional, que la hay, como es Ciudad del Paraíso, ¿no? Y también la hay en el caso de Monosabio, que es una editorial para gente más joven, etcétera, y que además tiene muchísima repercusión, etcétera, pero eso no es la apuesta privada. Existen gran editoriales en Madrid, Barcelona, en San Sebastián, existe una gran editorial en Valencia, como es Pretexto, existe una gran editorial en Sevilla, que es Renacimiento, por decir esto, sí. Pero que no exista en Málaga, con la tradición que Málaga tiene, eso da idea de lo que yo decía, del no quererse un poco a sí mismo, eso. Del no tener una planificación. Tendría que haber, en Málaga tenía que haber una gran colección de poesía de las comerciales, del mismo tipo de Visor, Hiperión, Tusqué, Pretexto, Renacimiento, pues no existe. Y a mí me parece inconcebible. Tal vez que no existiera en el caso de la novela, que tiene menos tradición, pero hay novelistas como para que haya, ¿no? Y el caso de Paco, también hubo el intento de poner en marcha una editorial que es Pálido Fuego. Bueno, sí, está. Sigue, ¿no? Sigue Pálido Fuego, sí. Pero arrancó con mucha fuerza, yo no sé si sigue. No, sigue. Pálido Fuego es una de las... Pero mucho prestigio. Tal vez no tiene el altavoz que se merece, que es lo que iba a ayudar. Es una literatura... Tiene su público, llega sí, tiene su público, claro. Pero muy elitista, son autores... Exactamente. Brillantes, y mucho de traducciones de altura, es que son todos de fuera, prácticamente todos, la mayoría, sí, que hay también una labor de traducción. Es decir, pero y en teatro no digamos tampoco, es que hay un montón de escritores de teatro y tampoco hay ninguna salida. Más, hace poco el Ateneo editó este volumen sobre el teatro en Málaga, etcétera, que era una descripción, y es una descripción asombrosa de la cantidad de cosas que hay. Pero sin embargo, pues no hay nadie. Hay intentos modestos, más o menos modestos, hay intentos más arriesgados, como el de Libros de Aquí, pero no existe ninguna. Eso solucionaría mucho las cosas, y eso es la gran carencia, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque todo lo que hay es institucional. Y bueno, lo institucional ya sabemos lo que pasa. Que se mueren los cajones. Difícil, es que... Así es que, ¿cómo ves el asunto? Como que sí. Pues bueno, es que comparto todo lo que dices, que... Es verdad que es llamativo que una ciudad como Málaga no tenga un tejido editorial más amplio, ¿no? Y con más solera, ¿no? Es decir, y sobre todo el tema de las publicaciones, que también las tenemos aquí, ¿no? Tú y yo que hemos intentado, que oye, bueno, Paradigma es una de las que ha sobrevivido, pero por una cuestión casi personal, porque las personas que la llevamos hemos decidido no... porque lo público desapareció, ¿no? El apoyo público siempre termina desapareciendo, y es verdad que lo privado es muy raro cuando le llevas a alguna empresa un proyecto de una publicación o de una editorial que lo apoyen. Es muy complicado, pero porque todavía no estamos en ese estadio. Es decir, yo creo que de aquí a 10 años las empresas locales, las empresas que vengan a afincarse aquí, y ojo, las empresas también, las startups que se están afincando en Málaga, que ese es un campo muy interesante, que además mueven cantidades económicas considerables, es decir, gente muy joven con otra mentalidad. Yo creo que eso sí va a permitir que ese ecosistema se renueve, ¿no? Pero ahora mismo sí, es un panorama muy paupérrimo, y sobre todo eso, que cuesta mucho impulsar cualquier proyecto vinculado a la edición, ya sea una publicación o sea una editorial per se, es muy complicado. Como llevamos más de una hora ya hablando, si el público quiere hacer alguna pregunta o quiere opinar o lo que quiera que sea sobre alguna de las cosas tratadas o sobre otras, allí Ben Clark levanta la mano. Bueno, yo solo quería decir que yo estuve viviendo en Salamanca para estudiar justo con el año de la capitalidad cultural de Salamanca en el 2002. En el año 2002, 2003, 2004, un poquito más adelante, pues Salamanca se parecía mucho, a pesar de ser una ciudad más pequeña y distinta en muchos sentidos, se parecía mucho a lo que se está viviendo ahora mismo en Málaga, ¿no? Una especie de fervor cultural, muchísimas cosas. Y pasaron 10 años, y en esos 10 años la ciudad fue hacia abajo, ¿no? Una transformación un poco a la inversa de lo que se está comentando hoy en la mesa. Con esto quiero decir que lo que no hubo en Málaga precisamente fue una renovación de ese fervor y de ese impulso cultural. Se fue tirando un poco de las rentas y de un momento en que sí que hubo un empuje institucional, que es lo que yo creo percibir en estos 2 años que llevo viviendo en Málaga,
y que si eso no se alimenta, como dice Cristina, con el tema de pues un tejido, si eso no va permeando, si eso no va creando un rum de fondo, pues 10 años, 15 años y la cosa vuelve a la quietud absoluta, que es lo que se está viviendo o no viviendo ahora mismo en Salamanca. Entonces se da la paradoja de que un lugar que se supone que es la ciudad de la cultura, pues ahora mismo si uno va allá, pues vamos, no se puede encontrar ni por asomo una coincidencia de 3 actos como el de hoy, ¿no? Entonces, que aprovechemos lo que tenemos, que intentemos que esto tenga una duración y sobre todo que no sea simplemente un tren que va por inercia, que sea un tren que se va alimentando con un tejido pequeño y valioso. Que tenga línea fija, efectivamente. Quique había levantado la mano. Quique. Yo quería decir varias cosas. Primero, Pablo, tengo una mesa para ti. Olvida la banqueta sentado en tu cama de baño. Tengo una mesa para ti. Segundo, estoy casi de acuerdo con el panorama que se ha hecho. Bueno, faltan nombres y tal igual. Se nos olvida una cosa, y es que durante los últimos 30 o 40 o 12 siglos últimos, aquí ha habido una lucha por salir en la foto. Unos querían la foto de un color y otros la querían de otro. Y no nos hemos puesto de acuerdo ni nos vamos a poner nunca, porque aun siendo del mismo color, todo el mundo lo que busca es la foto. Se han editado colecciones que están en los almacenes de Diputación, del Ayuntamiento y tal. Entonces, no puede haber una editorial porque no se fomenta un público lector, salvo gente como Cristina y como algunos más que andamos por los colegios y por los institutos. Málaga es una ciudad desarticulada, entonces la gente se sorprende de que después de 15 años tenga un programa y llega un instituto y dice ¡ay, qué curioso!, ¿no? Entonces, Málaga, que ha sido la cuna del 27, no lo tiene como una señal emblemática. Cuando la gente viene a Málaga y dice ¿qué me llevo de Málaga? Yo siempre digo lo mismo, una revista litoral. No, aquí te llevo una guinaga, te llevo una botella de vino. Tío, tú estás en el mundo de la cultura, te llevo una revista litoral, que además tiene una historia fantástica, ¿no? Entonces están las fotos, están los almacenes, están no sé qué. Es imposible que la iniciativa privada ponga un pavo en la cultura, porque en Málaga la cultura son franquicias. Yo no voy a invertir en Zara, no voy a invertir, que invierta Zara. Y cuando salimos los privados, y yo me muevo en una esfera completamente privada desde hace 15 años, cuando salimos en la foto, siempre el protagonista de la foto o la protagonista de otra. Entonces, mucha gente quiere que quienes estamos en la zanja de la cultura curremos gratis para ello, o curremos infravalorados. Nunca hay dinero para nada, para ir a los institutos, ni para ir a los colegios, ni para hacer unas cosas en un barrio. Nunca hay dinero para eso. Para eso siempre hay 50 euros menos. Pero cuando se hace una conferencia a la que van 7 personas, se trae un tío de Barcelona, se lo hospeda en un 5 estrellas, se le da una comida que ya lo quisiera Jesucristo y los apóstoles en la última cena, y después además se le pasa, falta que le pase en Menanda, que tampoco está mal porque en Málaga tenemos mucha tradición de procesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo un ejemplo. Estamos hablando de libros, estamos hablando de cultura, de poesía, de teatro y tal y cual. Nuestra feria del libro debiera ser nuestra feria de agosto de los libros. Y cada año falta que salgan a robarle a los pensionistas para poderla mantener. Y después está por otra parte el tema de los medios de comunicación. Sí, en el papel, en el boletín oficial de la provincia, que no es el que edita la Diputación, sino que es el sur, y en los medios de comunicación, hay un espacio limitado. Y ese espacio limitado se le da a la franquicia. Quienes están en la cultura de base jamás van a ser nombres propios de la cultura. O sea, yo compito pues con el tío que está en el Pompidou. ¿De verdad que tengo alguna posibilidad? Ninguna. Entonces, esa es la cultura que estamos cultivando. Cultura viene de agricultura, ¿no? De cultivar. Pues la cultura que estamos cultivando. En una ciudad de 750.000 habitantes, en una capital, y de 1.500 en la provincia, somos la juventud. Los que estamos en este salón y las que estamos en este salón somos la juventud. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que alguien de menos de 21 años salió en el Diario Sur o en La Opinión o en no sé qué, en las páginas de cultura como protagonista? ¿Cuándo fue? Pues eso es lo que estamos sembrando y dentro de 10 años recogeremos Salamanca. O no, ¿no? Porque aquí siempre
hemos trajinado mucho a título privado y somos muy felices para buscarnos la vida. Como dice Pablo, aquí, para hacer un grupo, como no sabes que sea de Málaga, de una peña, lo tienes jodido. Entonces yo hago novela, pues me la busco en Barcelona, porque aquí no me voy a poner una rosca. Dicho lo cual, estoy por callarme. De hecho, ya me he callado. Es que llevamos aquí todo el rato. Estaba malo ya, me estaba poniendo malo. Dicho lo cual, ya me he callado. Sí, bueno, yo quería simplemente, que viene totalmente de acuerdo con todo lo que estamos hablando, recordaros de algo que para mí ha sido un absoluto fracaso en Málaga, que era una cosa que se llamaba MCI, Málaga Cultura Innovadora, que ha sido una herramienta verdaderamente insólita. Digo insólita porque era un sistema, lo que venimos mucha gente de la cultura reclamando para que llegue dinero a la cultura, y además en el sentido amplio, es decir, que se presentaron 80 y tantos proyectos a Málaga Cultura Innovadora de todo tipo, desde una edición de un libro de 3.000, o sea, la curva iba desde 3.000 euros de una edición de un libro a 1,5 millones que pidió el Museo Jorge Rando de Pintura, pasando por películas, por cosas de literatura, por grabaciones de discos de Irigoyen, o sea, miles de cosas. No solamente es así, sino que vino un secretario de Estado cuando el mundo de la cultura se redujo a Secretaría de Estado en tiempos de Rajoy, vendiéndonos como que Málaga iba a ser el lugar piloto donde se iba a aprobar con este sistema de Málaga Cultura Innovadora, porque fue algo que consiguió el alcalde por 3 años, duró 3 años, y que iba a ser la futura ley de mecenazgo. Todo eso fue una mentira, pasaron los 3 años, y de 80 y tantos proyectos que se presentaron, solamente salieron adelante 4, los 4 además vinculados a museos. Bueno, a mí me entristece enormemente, y además me parece que es una herramienta que no ha existido en ningún lugar. Es decir, que si eso efectivamente hubiera habido una voluntad política, porque al fin y al cabo no deja de ser una movida política, en fin, habría muchas cosas que hablar. Yo tengo una interpretación, por supuesto, de lo que ocurrió, pero bueno, que fue verdaderamente terrible, porque es que en realidad lo que se hizo fue sacar adelante 4 proyectos del museo, aminorar el dinero que ya esas empresas daban a los museos. O sea, en realidad lo que ocurrió es que un banco determinado, no viene a cuento de darle un nombre, ya daba ese dinero a ese museo o a esa galería o a ese sitio, y simplemente que con esto lo que se benefició es que al año siguiente dejaba de pagar Hacienda el 90%. Pero de esto era una herramienta que podíamos usar cualquiera y que fue un fracaso absoluto. No, simplemente dejar constancia de ello, porque, bueno, y aprovecho también para decir que es curioso cómo en las 3 encuentros que ha habido sobre la cultura está ausente el cine, ¿no? O sea, no sé por qué pasa con el cine, con lo que sobre todo los políticos les gustan venderlo, jamás es un tema de debate en esta ciudad, ¿no? Me resulta bastante paradójico. Y bueno, nada más. Y pues, una propuesta estupenda de aprovechar eso, claro. En el primer coloquio que hubo también se habló del cine. La postergada fue la literatura, de la que no se dijo ni pía. Pero también se habló del cine, de pasada. Pero no un debate sobre el cine. Paco, ¿tú no vas a decir nada? Se ha hablado mucho de editoriales. Bueno, pues yo, gracias por haberme invitado. Yo creo que si hago lo que puedo, como dices tú, Pablo, apoyo la literatura malagueña en lo que puedo y la poesía también. Y seguimos, que no un poco, sobreviviendo y hasta, yo me voy a quedar con todo lo que habéis dicho, Cristina, quizás del tema de crear público. Hay un exceso, yo creo que hay un exceso de actos culturales y no solo públicos, sino de toda clase, todo el mundo buscando su vuelta, su actividad, su reunión, su fiesta, su actividad y tal. Y yo creo que hay un exceso de actos, pero hay un público muy escaso, ¿no? para tanto acto. Y quizás eso que tú has planteado, Cristina, de fomentar fuera de lo que es el núcleo del centro de Málaga, eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Quizás me quedaría con eso. Con muchas más cosas lo que habéis dicho, muy interesante, la verdad que ha estado muy bien y he disfrutado mucho. Si no hay nada más, ya hemos hablado muchísimo. Hemos hablado de poetas, de narradores,
de traductores. No hemos hablado de Enrique y de Andrés, que son traductores, además con un peso también en la traducción, pero los veo ahora aquí. En fin, hemos hablado de todos los campos que tienen que ver con la escritura, con mejor mayor o menor fortuna. Y buenas noches y gracias por su atención.